Hasta ahora que no tiene pila. ¿Cómo? Pila. Adelante, ya iniciamos en vivo. ¿Ya? Sí. Buenas noches, soy la doctora Enriqueta Baridón, presidenta de la Asociación para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales, Asociación Civil, y el día de hoy empezamos realmente esperando que todos ustedes se encuentren en muy buen estado de salud. Estamos volviendo a realizar la sesión en vivo, una de que realizamos en la mañana, en donde pudimos contestar varias preguntas. Espero que en esta segunda sesión podamos seguir contestando las que se quedaron pendientes de la mañana y otras que surgen durante el transcurso de la conferencia. Tenemos 4 participantes y les voy a ir presentando a una por una en el momento en que den su presentación. Voy a iniciar con la doctora Hilda Hernández Orozco. Ella es epidemióloga, es maestra en ciencias y está adscrita al Servicio de Infectología del Instituto Nacional de Pediatría, y esta es la encargada del control de las infecciones nosocomiales dentro del instituto. Hilda, ¿nos podrías hablar de la epidemiología del COVID en niños, por favor? Claro que sí. En realidad, como dije en la mañana, voy a dar una presentación breve, o sea, voy a hablar una pequeña presentación, porque creo que lo más rico que he visto en las sesiones son las preguntas y la interacción con los participantes. En realidad, sabemos que el SARS-CoV-2, como todo mundo lo ha publicado, la frecuencia en niños difiere en las publicaciones y en realidad se presenta de 1 a 15%. Por ejemplo, CDC en Estados Unidos reporta de 149.760 casos, que 1.7% fueron en menores de 18 años. Y se ha dicho que la tasa de ataque en contactos en casa para pacientes pediátricos o para niños es de 4.7%. El promedio de edad en una publicación en China se menciona 7 años y, por ejemplo, en otra publicación en Estados Unidos se menciona 11 años. Entonces va a diferir en los diferentes lugares donde se está presentando. También una publicación en China muy interesante en donde se presenta una serie de 2.143 pacientes. Se encontró que 731 casos eran diagnosticados como COVID-19 y 1.412 quedaron solo como casos sospechosos. El predominio en el sexo se ha reportado ligeramente al sexo masculino. Hay series de 56% a 60% en donde se ve el predominio del sexo masculino, aunque como ustedes ven por la diferencia tan baja, estadísticamente no es significativo. En cuanto a edad, una serie reporta que la máxima presentación es en niños de 15 a 17 años, ellos dicen que un 32%, y se menciona que es seguido por los niños menores de 1 año con 15%, y posteriormente de 5 a 9 años también con 15%, y por último de 1 a 4 años con 11%. Todos conocemos que se ha mencionado que el 90% de los niños es asintomático o presenta un cuadro leve o moderado, y que esto ha hecho que muchas veces cuando iniciamos con COVID-19 se decía que los niños no eran afectados. La transmisión de la enfermedad, por supuesto, va a ser como en todas las edades, por gotas principalmente. Y también se hablaba de la transmisión vertical, que ha sido documentada en algunos artículos y que es controversial. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque algunos estudios que han hecho en líquido amniótico y en secreciones vaginales han dado negativas a SARS-CoV-2, y esto ha ocasionado que algunos piensen que no existe esta transmisión vertical. Por otra parte, un estudio muy específico de un embarazo de 35 semanas
en este embarazo de 35 semanas se obtuvo por cesárea y se tomaron todos los cuidados especiales de precaución para que el niño no tuviera contacto ni con la piel de la mamá, y después se hicieron estudios y se mencionaba que la transmisión vertical estaba documentada porque posteriormente el suero fue positivo en el niño en la semana 4 y en la semana 7. Entonces, esto es un poco lo que hay sobre la transmisión vertical. Y en cuanto a la transmisión por leche materna, ustedes saben que lo refieren muchos como desconocida, y en realidad se refiere que la transmisión es por el contacto estrecho entre la madre y el niño durante la lactancia. Es interesante, en el instituto, de los casos que hemos tenido, la positividad es 13%, que está un poco de acuerdo con lo que yo les presentaba, de 1 a 15 vimos 13% de positividad. Solo se toma muestra a los pacientes que tienen una definición de caso y que requieren hospitalización. Asimismo, podemos ver que los criterios van cambiando a través de cómo vamos viviendo la pandemia y la situación epidemiológica y clínica en nuestros pacientes, porque otro criterio que se tomó después para la toma de muestra es la gravedad del paciente, y esto nos referimos es que a veces en urgencias llega un paciente por otra etiología, una etiología realmente franca, como por ejemplo llegaron niños con apendicitis, y en el transcurso de la hospitalización se empezó a sospechar de alguna sintomatología o agravamiento de los pacientes, y entonces es cuando se realizó laboratoriales y se confirmó el caso de COVID-19. Entonces, a veces no solo es el seguir la definición de casos, sino que a través de los casos que se fueron presentando hubo unos cambios en cuanto la decisión de a quién debíamos de tomarle realmente prueba para COVID-19. La edad predominante en nuestra serie difiere con lo que les presenté anteriormente, porque el 39% de los niños que se presentaron en nuestra serie fueron de 10 a 14 años, seguido por los de 1 a 4 años en un 21%, y el 14 y 15% se presentaron en niños menores de 1 año y mayores de 15 años. Los que tuvimos menos porcentaje fueron los niños de 5 a 9 años. En cuanto al sexo, en realidad sí se observó un ligero predominio de sexo masculino, igual que lo ha reportado la literatura, tenemos un 57%. Y de los factores tan conocidos que se han presentado, tenemos realmente que nuestros pacientes, un 7% presentaban obesidad, y de estos, uno de los pequeños tenía síndrome metabólico y un 7% presentaba diabetes mellitus. También tenemos 23% en pacientes oncológicos. Claro que, bueno, ustedes saben, o por los que no lo sepan, nuestro hospital es un hospital de tercer nivel y atiende un gran porcentaje de pacientes oncológicos, y de los pacientes oncológicos predominantemente fueron con leucemia aguda linfoblástica, y hubo un paciente con ganglioblastoma que presentó COVID-19. Entonces, la situación de la transmisión, la mayoría de los casos fueron comunitarios, o sea, llegaron con el diagnóstico. Solo 2 casos teníamos la sospecha intrahospitalaria, porque realmente ellos ya tenían un tiempo importante en la institución. Y estos 2 casos, al hacer el estudio, se encontró que los padres eran positivos y se determinó que la transmisión era a través de los padres. Entonces, por eso era tan importante, o es tan importante, el evaluar a los padres. Estos padres realmente no presentaban prácticamente un cuadro importante respiratorio. Entonces, desde un inicio, cuando todos hicimos nuestro plan, resulta que se hizo una cédula de evaluación para los pacientes, y esta cédula de evaluación, el primer contacto fueron los vigilantes quienes las aplicaban y enviaban a los sospechosos al triage, y los que no eran sospechosos urgencias. Sin embargo, esta cédula, lo que se hizo fue ampliarla y no solo aplicarla a los pacientes, sino también al personal de salud y a familiares, para tratar de contener esto que les digo de estos 2 casos intrahospitalarios.
y entonces se aplica diariamente a todos los familiares, a todos el personal de salud. Pero aún con este filtro, llegaron pacientes a urgencias, como les digo, con diagnósticos que realmente eran característicos de otra etiología, y estos diagnósticos posteriormente los pacientes presentaron ya sea un cuadro o agravamiento que empezó a sospecharse. Otra cosa importante es, ustedes saben que se ha visto que se presenta síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito, náusea en pacientes con COVID. Es más, el primer caso en Estados Unidos presentó un cuadro gastrointestinal, y esto hizo que las definiciones, como les digo, aunque tomamos la definición de caso, vayan como agregándose ciertos puntos, porque nosotros tuvimos casos que iniciaron con diarrea como el primer síntoma y luego evolucionaron y fueron COVID-19. Entonces, estos cambios es importante tenerlos en cuenta para que nuestras definiciones de caso nosotros podamos ampliarlas de acuerdo a cómo vamos presentando o cómo se nos van presentando los casos en nuestros hospitales. Y a pesar de este filtro de mandar a urgencias pacientes que no eran característicos de COVID-19, lo que luego se analizó también era que si al llegar el paciente con un cuadro tan característico de apendicitis o de algún, no sé, un traumatismo, de algún otro padecimiento, entonces realmente no se hacía un interrogatorio tan acucioso como se debería. Entonces, otra cosa que se realizó es una capacitación nuevamente de los residentes. Ustedes saben que son muchas veces los de primer contacto, para que a todo paciente fuéramos más acuciosos en la búsqueda de sintomatología que se presentaba. Otra situación muy importante por ejemplo, en personal de salud que nosotros tenemos como característico y que se ha presentado es la anosmia. Hemos tenido como 2, 3 casos en los que iguales la anosmia es la única síntoma, o por lo menos síntoma inicial. No, estos 2, 3 casos ha sido el único síntoma que se ha presentado, y otros casos han presentado anosmia más otros síntomas más característicos. Entonces, realmente nosotros para nuestro personal de salud que hacemos el seguimiento también, la anosmia ha sido como algo característico y al cual le damos un valor importante, porque muchos de los casos han sido confirmados cuando solo presentaban esta sintomatología. Y bueno, en realidad esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Hernández. Realmente una súper presentación epidemiológica que de hecho a mí me queda claro que en esta sesión vamos a ver la importancia de la epidemiología y la clínica para tener los mejores resultados posibles. A continuación les voy a presentar a la doctora Guadalupe Miranda. Ella es infectóloga, es pediatra con especialidad en infectología. Está encargada de las infecciones nosocomiales en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, donde trabaja. Trabaja también en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el programa universitario de investigación en salud, y está graduándose de su doctorado. Doctora Miranda, la audiencia es todo oídos para usted. Bien, muchas gracias por compartir algunas observaciones que se pueden hacer en cuanto a lo que hay escrito en el tratamiento para niños. Sabemos desde luego que la mayoría de los tratamientos provienen de lo que se hace en pacientes adultos y de que de ahí se van adaptando para poder aplicarlos en estos pacientes. En los datos abiertos del gobierno se puede consultar que hasta el 7 de junio de 2020 se habían registrado un total de 117,000 casos, 117,103, perdón, casos confirmados, y que de estos 2,811 correspondían a menores de 18 años.
También lamentablemente se informa el número de defunciones y como podemos ver aquí, estas se van a distribuir en los diferentes grupos de edad, casi de igual manera, aunque bueno, todavía por el número que son, es difícil decir si existe un predominio en algún grupo. Los pacientes hospitalizados de este total de 2.811 se refieren como 484 y también podemos ver que se distribuyen de manera casi igual en los diferentes grupos de edad. En la literatura se ha informado que los pequeños, sobre todo los menores de 1 año, son un grupo de riesgo debido a que presentaban cuadros más graves. Aquí podemos ver que en cualquiera de las edades encontramos pacientes hospitalizados, lo que nos estaría reflejando que, bueno, no necesariamente tiene un comportamiento exactamente igual en todos los países. De lo que hemos recibido en el Hospital de Pediatría desde el 28 de marzo, que fue la primera prueba que se realizó, y que esta fue negativa, por cierto, hasta el 7 de junio solicitaron atención de un cuadro sospechoso de COVID, 132 pacientes. La prueba fue positiva en 51 y de estos, 29 pacientes fueron ambulatorios y 22 se hospitalizaron. La mayoría de nuestros pacientes hospitalizados correspondieron a pacientes con una patología hemato-oncológica. Esto, al ser un centro de tercer nivel, pues explica realmente las características de los pacientes que recibimos. También tuvimos pacientes con otras comorbilidades y 2 eran pacientes previamente sanos. Ninguno de nuestros pacientes ha fallecido directamente debido a la infección por el virus. Desde el inicio de la pandemia, el grupo de infectología trabajó en una guía para dar las opciones que teníamos para tratamiento. Desde luego, como se clasifica en la mayoría de las guías disponibles, aquellos pacientes que tienen enfermedad leve, en los cuales solamente se diagnostica como una infección de vías aéreas superiores no complicada, pues se da manejo ambulatorio sintomático, se dan los datos de alarma, y a menos de que se trate de un paciente que se encuentre en un grupo de alto riesgo, se manda a su casa y se da un seguimiento con llamadas telefónicas. Los pacientes que tienen neumonía ya se catalogan como una enfermedad moderada y todos van a ingresar para el tratamiento hospitalario, y desde luego aquellos que tienen condiciones graves, los que requieren ya de una cantidad de oxígeno mayor para poder mantener una saturación adecuada, los que tienen taquipnea severa y algunos de los datos de alarma que ya conocemos para un paciente con neumonía, o bien han progresado a un síndrome de distrés respiratorio agudo, pues bueno, estos van a ser hospitalizados y se les va a dar un manejo de cuidados intensivos. ¿Qué tenemos con respecto a lo publicado en ensayos clínicos? Lamentablemente, para pacientes pediátricos no hay informes de terapéutica hasta el momento. Tenemos la mayor información de lo que se publica para pacientes adultos. Uno de los fármacos tal vez que más ha tenido difusión, pues es el uso de la cloroquina o hidroxicloroquina, que en el ensayo que propone la OMS el 20 de marzo para muchos países se incluyen 4 grupos de pacientes: remdesivir, cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir o interferón beta más lopinavir, ritonavir. Sabemos también que el 22 de mayo se publican 2 artículos. El primero fue en Lancet y después uno en New England, donde varios investigadores informaron que el uso de cloroquina o hidroxicloroquina tenía un efecto preocupante porque se informó de una mayor mortalidad en pacientes hospitalizados en comparación con aquellos que no lo recibían. En este caso fue la mortalidad de 9.3 contra un 18 hasta 23%. Debido a esto, la OMS puso en pausa temporal la inclusión de los pacientes al brazo de los que recibían estos fármacos, pero sin embargo, días después, debido a una gran cantidad de críticas hacia la manera en que se habían llevado a cabo estos reportes y este informe, los autores se retractaron y los 2 artículos fueron retirados. En cuanto a la información que tiene de remdesivir, también tenemos solamente información desde luego en pacientes adultos. Se han realizado 2 estudios, principalmente ya que están publicados, hay otros en curso.
En China se utilizó inicialmente para pacientes con enfermedad grave. En ellos se autorizaron 158 a recibir remdesivir y 79 a placebo, pero no se encontró una diferencia en cuanto al tiempo de mejoría clínica. Tuvo una razón de riesgo de 1.23 y con un intervalo de confianza que cruza la unidad. Y aunque esto no fue estadísticamente significativo, se pudo observar que los pacientes que recibieron remdesivir tuvieron un tiempo menor de duración de los síntomas, a 10 días o menos en comparación con los pacientes que recibieron placebo. El grupo notificó que los efectos adversos habían sido muy similares en aquellos que recibían el fármaco experimental como los que recibieron placebo, que fue de 66 y 64%. El estudio, que incluye una mayor cantidad de pacientes que se realiza a nivel mundial y dentro del cual está participando México, se informan los datos de 1.059 pacientes, 538 recibieron remdesivir y 521 recibieron placebo. El grupo de remdesivir tuvo un tiempo medio de recuperación de 11 días en comparación con 15 días de aquellos pacientes que no lo recibieron. O sea, una diferencia de 4 días y así la tasa de recuperación alcanza una diferencia significativa sin que se observe un efecto en la mortalidad, ya que esta fue de 7.1 contra un 11.9%, con un intervalo igualmente que cruza la unidad, y los efectos adversos que se notifican son similares en ambos grupos, de un 21 y 27%, aunque los autores informan que un grupo de un número más elevado de pacientes tuvo que ser retirado del brazo de remdesivir debido a los efectos adversos del mismo. En China se realizó el primer estudio de lopinavir-ritonavir en pacientes adultos. Aquí 99 pacientes recibieron el fármaco, 100 recibieron el tratamiento estándar y no hubo una diferencia en el tiempo de mejoría clínica. Así, la mortalidad tampoco se ve diferente, de 19 contra un 25%. Y en cuanto a la excreción del virus en los pacientes en los diferentes momentos que se hicieron las evaluaciones, no hubo tampoco diferencia. Los efectos gastrointestinales se informaron de mayor frecuencia en aquellos que recibieron lopinavir-ritonavir. Y entonces, así tenemos que una gran cantidad de estudios se han llevado a cabo. Estos solamente son 2 ejemplos, pero alrededor del mundo hay una gran cantidad de ensayos. Se han utilizado medicamentos basados en la experiencia previa con los estudios in vitro y la esperanza es desde luego curar a los pacientes. Sin embargo, hasta el momento refleja el abordaje de la medicina basada en evidencia y acabamos de ver pues la retracción de estos 2 artículos. Están pendientes todavía el resultado de muchos ensayos clínicos donde se espera encontrar este tratamiento efectivo y seguro que todos quisiéramos. Así, no existe una evidencia suficiente para recomendar un tratamiento farmacológico específico para infección ya sea de niños o de mujeres embarazadas, más allá de las recomendaciones asociadas al uso de oxigenoterapia de acuerdo a la gravedad y necesidades de los pacientes, el soporte vasoactivo y el antibiótico en caso de que se encuentre una sobreinfección. Ahora, otra situación que ha llamado la atención en niños es el reporte del síndrome inflamatorio multisistémico o enfermedad parecida o similar a Kawasaki que está ligada a SARS-CoV-2. Inicialmente se reportan desde el mes de abril 100 casos en Europa y posteriormente se han reportado en diferentes lugares. Esta enfermedad parece ser postinfecciosa. El inicio de la misma parece que es posterior a que se tuvo la infección y se habla tal vez de una predisposición genética. Así, esta enfermedad, y diferente a lo que se espera en los pacientes con enfermedad de Kawasaki, se extiende hasta los 17 años de edad. La incidencia, afortunadamente, no se calcula elevada en las frecuencias encontradas en donde hay mayor número de casos, por ejemplo, en Italia y en Nueva York, se encontró de 0.016 hasta 0.31 de todo el grupo de niños infectados con el SARS-CoV-2. Y de 8 casos que se describen en un reporte en detalle, solamente 1 realmente tiene los criterios de enfermedad. Llama la atención es que predominan los síntomas gastrointestinales y choque tóxico. Se había reportado hasta el 1 de mayo 4 fallecimientos, 1 en el Reino Unido y 3 en el estado de Nueva York,
Y la OMS hace una llamada a la comunidad médica, pediatras sobre todo, para informar de estos casos en una plataforma. Aquí es donde está el sitio y se puede mandar un correo para inscribirse, y que así podamos tener mayor información al respecto. Existe una definición de los casos preliminar, porque como sabemos esto tiene cambios y va avanzando, pero cualquier niño o adolescente que tenga fiebre persistente de más de 3 días y que tenga dos de los siguientes, ya sea la afección mucocutánea que se ve habitualmente en Kawasaki, la hipotensión o choque, datos de disfunción miocárdica, evidencia de coagulopatía y problemas gastrointestinales, y que además tengamos elevación de marcadores de la inflamación, si bien no todos, varios de ellos, incluyendo velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, procalcitonina, dímero D, ferritina, DHL, con disminución de los linfocitos, puede ser un caso del síndrome inflamatorio multisistémico. Además, debemos de descartar otra causa para que estos reactantes de fase aguda estén elevados y no estén explicando realmente este síndrome, que puede ser de choque, en este caso otras infecciones como estafilocócica o estreptocócica, y no tengamos otro diagnóstico que pueda explicar las alteraciones a nivel de la respuesta inflamatoria. Además, pues se pide que el paciente tenga una prueba positiva por RT-PCR, o bien que se haya demostrado anticuerpos que constaten que así ha tenido una infección en semanas previas, o bien que ha tenido un contacto cercano con un paciente con COVID. El caso debe ser manejado en una unidad de tercer nivel. Se debe formar un equipo multidisciplinario de especialistas en infectología, terapia intensiva, cardiología, hematología, inmunología y reumatología para decidir el mejor tratamiento de estos pacientes. En casos leves y moderados, solamente se recomienda el tratamiento de soporte, y cuando existen los casos graves o el deterioro clínico, el paciente debe manejarse en una unidad de cuidado intensivo y se debe considerar el uso de terapia inmunomoduladora, entre las cuales se encuentra principalmente el uso de gamma globulina y el uso de metilprednisolona, al igual que en los casos de enfermedad de Kawasaki. Esta es parte de la bibliografía recomendada, aunque como sabemos, pues diariamente se publican cientos de artículos al respecto, y les doy las gracias. Perdón. Doctora Miranda, una excelente presentación, y vamos avanzando. Estamos de lujo porque todos nuestros ponentes trabajan en hospitales de tercer nivel, donde realmente la organización, la práctica y la actividad académica han dado pauta para que todo esto funcione muy bien. A continuación, la doctora Daniela de la Torre, quien es maestra en ciencia. Ella es médico, egresada de la Universidad Autónoma de Monterrey. Es epidemióloga, después hizo infectología en el Instituto Nacional de la Nutrición. En la actualidad maneja la asociación, maneja la unidad de epidemiología hospitalaria del Hospital Infantil Federico Gómez. Realmente es un pilar en esa posición y en ese hospital, y además está terminando su doctorado, está realizando, además, ella es la profesora titular del diplomado en epidemiología hospitalaria, que comparte créditos con el Hospital Federico Gómez y con la Universidad Nacional Autónoma de México y con la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. Daniela, ¿serías tan amable de ofrecernos tu plática? Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo al conocer que estaría en esta plática, decidí pues ver algunos aspectos en los que son especialmente particulares en los niños, un poco de cuestiones clínicas, no tanto, en eso nadie mejor que la doctora Miranda para exponerlo, y algunas otras cosas que hacen distinta la evaluación y las medidas de prevención en el niño hospitalizado. Empiezo compartiendo algunas de lo que hay en la literatura sobre estos 3 puntos que considero sumamente relevantes en el COVID en niños.
Y finalmente, con algo que a nivel local estamos empezando a hacer. El primer punto es considerar que el niño es PAUSI o asintomático, la mayoría de niños. El segundo punto es el niño un super spreader, esto es un super expansor de la infección. Y el tercer punto, el niño hospitalizado debe estar acompañado o no. Nos queda muy claro que con los adultos lo mejor es que no haya ninguna otra persona porque esto puede propagar la epidemia. Pero con el niño hay aspectos psicológicos, físicos, incluso de prevención que ponen esta cuestión en duda. Sabemos pues que para cuando se hizo esta diapositiva, 38.778 casos graves de niños de 0 a 14 años y muchos de ellos hospitalizados, es lo que se ha proyectado. El cuadro clínico en recién nacidos, hay varias dudas aún, infección in útero, ya hay pacientes que sí se han encontrado con infección in útero, otros que se ha dudado, separación del binomio, si la alimentación con leche materna se debe o no debe dar, y las precauciones con gotas en recién nacidos. La alimentación con leche materna, en general por la mayoría de pediatras, pues es preferido, claro, con todas las medidas de prevención o incluso dando leche materna, pero en mamila, ¿no? Cuando la mamá es positiva. Sabemos que los signos y síntomas son muy distintos. Los niños en menor porcentaje tienen fiebre que los adultos. Vean qué poquitos tienen tos. Varios niños ya hemos visto en el hospital que tienen únicamente fiebre, dificultad para respirar, 56%, mialgias, dolor muscular que es tan típico en los adultos, en los niños es muy poco frecuente. Vean, muy poquitos tienen escurrimiento nasal, náusea, vómito, puede haber un poco más de diarrea y el desenlace pues parece afortunadamente ser bueno, ¿no? En los niños. Sí hay COVID en niños y quizás, no lo sabemos, pero quizás este sea un parámetro de cómo va la pandemia, considerando la poca frecuencia que tienen los niños de infectarse. Las muertes son muy escasas, particularmente en el hospital hemos tenido desafortunadamente 2 decesos y ninguno de los 2 fue directamente por COVID, no fue por hemorragia, por otros motivos, y el segundo lo estamos estudiando, pero también tenía un choque séptico bacteriano. Entonces, parece que en general les va bien. A diferencia de la influenza en niños, vean, la influenza es más mórbida también. Hay un mayor porcentaje de casos graves, con diferencia de influenza y SARS-CoV-1. La morbilidad de COVID-19 o SARS-CoV-2 es mucho menor que en estas otras 2 pandemias infecciosas de virus respiratorios. La aproximación diagnóstica, el abordaje diagnóstico pues sigue siendo, es el mismo en adultos, PCR, radiografía de tórax o tomografía axial computada, los mismos estudios que se toman en adultos, biometría hemática completa, proteína C reactiva, química, dímero D, ferritina y considerar enzimas cardíacas. Los datos radiológicos, los hallazgos son los mismos en vidrio despulido. El segundo punto, pero hagamos énfasis de que muchos niños van a ser asintomáticos o PAUSI sintomáticos. Entonces, eso nos lleva a pensar de que en este momento de la epidemia, en que los casos siguen incrementando, que estamos en fase 3 de la epidemia, es muy posible que tengamos niños hospitalizados por otros motivos y si hacemos una prueba vayan a tener COVID, ¿no? O con síntomas que no parecen ser de COVID. El segundo punto es el niño superexpansor. Al ser una persona asintomática puede extender la epidemia precisamente por no darnos cuenta. Y paradójicamente, a lo que se pudiera pensar, estos autores resumen en este artículo que vale la pena bajarlo, leerlo con detenimiento, está lleno de detalles útiles para los que manejamos niños y COVID. El
este autor deja ver que la mayoría de estudios en los que hubo clústeres familiares, en los que hubo clústeres en la comunidad o incluso comunidades enteras como esta en Bo, Italia, en el que mostraron el 86% de la comunidad, imagínense ustedes, no hubo niños positivos menores de 10 años. Incluso, ellos aclaran, incluso a pesar de vivir con adultos positivos. La razón de momios para un niño infectarse en China es hasta factor protector, vean ustedes, es menos de 1 y no pasa por la unidad. Es hasta factor protector ser niño para tener la infección. Entonces, aunque todavía está en duda, no lo damos 100% por establecido, pero parece ser que los niños no son súper expansores con la evidencia que se tiene hasta este momento. El tercer punto, el niño hospitalizado, ¿debe estar acompañado o no? La Asociación Mexicana de Pseudopsicología y Psiquiatría ha agarrado cartas en el asunto, el grupo mexicano, perdón, ha agarrado cartas en el asunto, aparentemente con más énfasis, estudio, determinación, análisis y estandarización que otros grupos de atención a la salud. Y han incluso establecido ya lineamientos y guías, algunos de ellos ya los pueden encontrar por la Secretaría de Salud, de si el niño puede o no estar con su familiar. Y vamos a ver algo al respecto. El personal de salud, y cuando digo personal de salud, quiere decir aquella persona asalariada cuya principal actividad es en contacto con el paciente, entonces enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, inhaloterapistas, etcétera. Ya en esta época tiene una sobrecarga de trabajo. Se fueron a descansar una gran cantidad de personas por considerarse en riesgo para COVID-19. Otra cantidad se están incapacitando por estar enfermos, otras faltan por otras causas, ponen vacaciones, ponen cosas parecidas, más por el miedo que por otra cosa. Entonces ya eso ocasiona una sobrecarga de trabajo, más la sobrecarga per se que puede ocasionar la misma enfermedad. Entonces, es muy difícil que con una sobrecarga de trabajo sea posible contener emocionalmente al paciente. ¿Quién lo va a hacer? Pues el familiar. La sobrecarga de trabajo y la incapacidad para contener emocionalmente al paciente, y no quiero decir que no pueda o no podamos el personal de salud contener a un niño, posiblemente sí lo podemos hacer, pero en la atención a la salud no suele ser prioridad, ¿no? La prioridad de medicamentos a tiempo, alimentación, líquidos, signos vitales y este factor tardado de estar consolando al paciente, porque además suele ser muy, muy tardado. Uno no consuela a alguien como poner un antibiótico y ahí está, hola, y te consolé y te vas. No, es muy tardado. Pues el familiar lo puede dar. El familiar va a tener solo contacto con una sola persona. Existe también algo que se llama trauma vicario o estrés postraumático secundario. Este es el estrés de una persona al ver sufrir a otra. Y se puede dar en personal de salud que está viendo niños abandonados. Porque un niño que no tiene su familiar, aunque sepamos que está por prescripción médica, está fuera, lo que sea, está sufriendo. El hecho de verlo sufrir puede ocasionar otro estrés, aparte del burnout, aparte de la carga psicológica, aparte de la carga física, otro estrés más en el personal de salud. Y eso puede afectar las habilidades del trabajo, en el trabajo, por supuesto. Otra cosa, sabemos que los niños de 0 a 4 años sin los papás cooperan, se alimentan mucho peor, mucho menos que cuando están sus familiares con ellos. Cooperan mucho menos, entonces esto puede ocasionar errores por estrés. El hecho de que un paciente esté con el familiar, además, contrario a lo que quizás pudiéramos pensar, hay más gente en el hospital, hay más riesgo de infección. Al contrario, el hecho de que un paciente esté con su familiar disminuye el riesgo de infección. ¿Por qué?
lo que más tiene virus en un ser humano con COVID son secreciones y heces. ¿Con qué va a tener contacto el familiar? Y evitar el contacto de esto, del personal de salud, con secreciones y heces. Es el que le va a dar de comer, es el que le va a cambiar el pañal, es el que le va a dar los medicamentos, la bebida, etc. Y puede también ayudar a alimentación por sonda si se le orienta adecuadamente, ¿no? Entonces, en este sentido, reduce enormemente la exposición del personal. Es cierto, vamos a tener una persona expuesta, pero una persona expuesta que va a estar en contacto con un paciente. Hay que adestrarlo bien, eso es cierto también, para que esta misma persona no vaya con otras. Las necesidades básicas del paciente son pues cubiertas por el familiar que está con el mismo, ¿no? Y sabemos que en un niñito, niñita de menos de 2 años, estas necesidades básicas pueden venir cada 2 o 3 horas. Aparte el medicamento, los signos vitales, el cambio de la cama, las soluciones intravenosas, los estudios de laboratorio, los estudios quirúrgicos de rayos X, etc. Y es como ejemplo nada más de que el virus efectivamente puede estar en la materia fecal, vean esta bonita microfotografía electrónica en el que se ven esta gran cantidad de virus pegados a la mucosa intestinal. Vean, muy bonita, pero un montón. Por otro lado, el familiar que no pasa con su niño, pues está más estresado. Puede tener el niño la atención, la mejor atención del mundo, pero el familiar no sabe de él, o sabe 2 veces. O el médico le informa bien con detalles, pero no es lo mismo informarte bien con detalles con una llamada telefónica que ver a tu hijo cómo está, de saber que tú lo conoces. En las familias, y quizás un poquito más en las familias mexicanas, el niño es el tesoro de la familia. Y de pronto no sabemos qué está pasando con el tesoro. Está con un montón de gente desconocida y con catéteres y yo no estoy ahí para ayudarlos. Y ya pueden pasar casos, comentaban de un caso en Ecatepec de revolución de familiares por no poder ver a sus niños. Esto entonces genera más violencia, genera más carga de trabajo porque el resolver estos conflictos lleva un tiempo valiosísimo que debiera estar orientado e invertido en la atención médica, en la atención incluso de prevención de pacientes y no resolviendo conflictos que se pudieran haber evitado. Por otro lado están las cuestiones éticas y legales que implica un niño sin su familiar. Incluso atenta contra los derechos universales del niño hospitalizado. Puede tener repercusiones psicológicas agudas y si esto pasa mucho tiempo, irreversibles en el paciente. No soy psicóloga, pero platicando con esto, con las psicólogas del hospital, las licenciadas María José Adame, Alejandra González, Mercedes Luque, bueno, comentan que un niño menor de 2 años, el abandono del familiar es literalmente sensación de muerte. Se equipara a una sensación de muerte y si esto dura, puede tener consecuencias irreversibles, pues incluso para la sociedad misma, ¿no? Hay riesgo de accidentes y hay falta de cooperación por el mismo enojo del paciente. Y estamos, si pensamos en cada una de los principios bioéticos, al tener a un niño con su familiar, estamos con el derecho de autonomía de que el paciente decida. Si no lo tenemos, estamos contra el derecho de autonomía del paciente, estamos decidiendo nosotros por él. Está el paciente, el familiar con el paciente, entonces estamos con el derecho con el principio de beneficencia, de hacer lo mejor posible, no maleficencia, no hacerle mal al paciente intencionado y justicia. Los principios bioéticos esenciales, fundamentales, se cumplen al tener a un niño pequeño con su familiar. Y bueno, hay varios artículos
al respecto, hay entrevistas al personal de salud y hay incluso en varios hospitales, hay un hospital mexicano también, nosotros lo estamos empezando, en que el familiar pues pasa con el niño y hay proyectos pues de tener al familiar todo el tiempo con el paciente. Hay una gran cantidad de marco teórico al respecto. Entonces, ya como últimos puntos de la plática, les comentaba que quería compartir algo que tomamos, que hicimos a nivel local. Uno, considerando que el paciente pediátrico puede contagiar sin que nosotros lo sepamos, aunque no es súper expansor, sí puede contagiar. Dos, considerando que cualquiera de nosotros puede contagiar, el niño, la mamá, el papá. Entonces hicimos de alguna manera universal o podemos decir las nuevas medidas de precaución estándar, en lo que todo tipo de personal, aquí hay un acercamiento, todo tipo de personal, incluso al estar en contacto con el paciente o incluso al platicar con el paciente, vean esta línea amarilla, atención de pacientes, informes o entrevistas, ya se cubre de gotas y tiene cubrebocas, siempre con la debida higiene de manos. Personas que no están en contacto con pacientes, el pasillo, escalera. ¿Y por qué paciente? ¿Por qué menciono con el paciente? Porque el paciente, el niño, es difícil que tenga cubrebocas, el bebé mucho más. Entonces, cuando se está en contacto con el paciente que puede no tener cubrebocas y escupir, entonces agregamos protección ocular. Cuando no, siempre con cubrebocas. Puede ser cubrebocas quirúrgico, cubrebocas de cualquier otro tipo, incluso en la calle cubrebocas de tela, ¿no? Con higiene de manos y siempre con la distancia. Entonces, lo que hemos empezado está muy en pañales, no lo pongo como una guía, síganla aquí, como una propuesta a criticar. Tener el objetivo de asegurar que el paciente y el personal de salud cuenten con el apoyo de familiares del paciente, esto para mejorar la atención del paciente, la atención misma del paciente y disminuir riesgos en todos, en el paciente, en enfermeros, en médicos, en médicas, en enfermeras, internos, inhaloterapia, incluso intendencia, para disminuir el riesgo en todos y que todo el mundo esté contento y el paciente llegue a su principal objetivo, ¿no? Y la familia también. Entonces, se diagnostica el paciente con COVID-19 o se sospecha. El médico de la sala que habla con los familiares, pues ve si el familiar tiene algún síntoma. Si tiene síntomas respiratorios, se busca otro cuidador. Definitivamente el paciente no puede, el cuidador no puede entrar con síntomas respiratorios, pero esto no es solo por COVID, sino porque estamos en nuestro hospital, la mayoría de niños tiene cáncer, cardiopatía congénita, VIH o algún factor que los inmunocompromete. Y en estos niños ya tenemos bien demostrado en una corte de seguimiento que hicimos que 66% de los niños que hicimos de pacientes con neumonía nosocomial, 66% tienen algún virus que para nosotros sería una gripa común y corriente. Los que tienen neumonía nosocomial, 1 de cada 10 en un mes va a fallecer. Los seguimos a todos por un mes, en menos de un mes fallece, y 1 de cada 2 se intuba. Entonces, para nosotros el factor de evitar los virus respiratorios debe ser considerado. Entonces, cualquier persona con síntomas, familiar o trabajador, no debe trabajar en el hospital hasta que estos síntomas disminuyan, o al menos 48 horas. Entonces, si está asintomático, no va con el niño. Si está asintomático, se orienta acerca del equipo de protección personal antes de pasar. Esto lo hacen las enfermeras de la sala, quienes ya hemos adiestrado nosotros en epidemiología hospitalaria ampliamente. Si hay dudas por epidemia, nosotros lo adiestramos, y cuando el caso cumpla 6 días de el contacto, o sea, el familiar consideramos contacto cuando se están, y esto lo sacamos de las líneas europeas de control de infecciones, los ECDC,
principalmente algunos hospitales americanos, cuando la persona está en contacto con un caso índice, el caso no tiene cubrebocas y la persona no tiene protección ocular o de mucosas, consideramos contacto, cuando hay contacto físico o con secreciones. Cuando se cumplen 6 días de ese último contacto, entonces se les hace la prueba. ¿Por qué 6 días? Porque es cuando tiene mayor rendimiento diagnóstico la prueba y pues bueno, las pruebas no son gratis para estarse repitiendo. Entonces, el familiar designado del paciente se le valora diariamente. ¿Tiene síntomas? Se busca otro familiar, no hay otro. No tiene síntomas, esto considerado que tampoco tiene factores de riesgo. Cuando se cumplen 6 a 8 días del último contacto, sigue ya pasaron 6 a 8 días del último contacto. Si ya pasaron, lo vemos en epidemiología para valorar la necesidad de la prueba. Si no han pasado, pasa a ver al paciente con entrenamiento y con el equipo de protección personal. Y si hay duda, también esto lo abrimos, estamos en epidemiología hospitalaria. Y yo puedo además contestar el teléfono a cualquier hora si hay dudas al respecto. Un pequeño censo para comunicarnos entre todos. Y entre todos es porque está enfermería con el paciente, relaciones públicas para indicar que el paciente no se espere en el hospital, que vaya directamente a la salida y a la entrada. Hay áreas de espera para familiares de pacientes con COVID, psicología para valoración periódica de familiares y de pacientes, trabajo social para buscar y reportar datos de familiares. Pues bueno, esto es lo que quiero compartirles de los aspectos que vemos que pueden ser mayormente controversia, incluso a considerar con la población pediátrica con COVID. Pues sí, realmente una excelente plática, doctora de la Rosa, muy ilustrativa, muy práctica. Me gustaría preguntarle a la maestra Lucas si en forma sucinta nos puede hablar de cómo las enfermeras están viviendo esta situación de los niños. Hay varias preguntas que contestar después del comentario de la maestra Lucas, pero me gustaría, la maestra Lucas tiene una maestría en salud pública, es licenciada en enfermería, tiene una maestría en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ella es la coordinadora de enfermería en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Pediatría. Es una experta en el manejo de infecciones nosocomiales y bueno, se ha encargado de notificar y de organizar junto con la doctora Hernández la situación en el Instituto Nacional de Pediatría. Maestra Lucas. Tiene que abrir su micrófono. Sí, ya. ¿Me escucha? Bueno. Sí, escuchamos. Nada más déjeme agregar que actualmente es la vicepresidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. En breve haremos el cambio de la mesa directiva y que ella quedará encargada. Sí, buenas tardes. Sí, en efecto es muy importante la coordinación del trabajo con el equipo de enfermería, sobre todo siempre tenerlas actualizadas en la capacitación y algo que es muy importante, sensibilizarlas al contacto con el paciente, no nada más, sino también con el familiar. Un punto muy esencial en el personal de enfermería es también sus jornadas de trabajo. Algo que nos ha preocupado siempre y les hacemos énfasis cuando se les capacita en el uso adecuado del equipo de protección personal, es que siempre ellas tomen un tiempo de descanso, dado que soportar la temperatura que implica el tener un equipo de protección, pues esto nos va a permitir que también ellos aprendan a protegerse, ¿no? En relación al contacto con el familiar, sí, lo que comentaba la doctora, ¿cómo se llama? Es relevante siempre poner, ¿cómo se llama? Especial énfasis en capacitar al familiar, pero también de alguna manera en darle ciertos límites de margen en cómo se va a desarrollar su actividad,
qué parte ella debe de hacer en el manejo del paciente y sobre todo hacerle mucho énfasis en que ella se debe de dedicar exclusivamente a su paciente. Sin embargo, hay un punto esencial con el familiar. El familiar debe de estar consciente de que si en algún momento llega a presentar un cuadro respiratorio, debe de notificar. Y ahí un punto relevante es de que no nada más el médico tiene que estar haciendo esta evaluación del familiar, sino también el personal de enfermería, dado que es la que cubre esa jornada de 8 o 12 horas en mayor contacto con el familiar del paciente. Muchas gracias, maestra. Pues vamos a empezar con la ronda de preguntas. Comenzaré en orden. Dicen, tengo un paciente prematuro de 27 semanas de gestación, positivo a la semana de vida. La evolución de cualquier prematuro salvo plaquetopenia persistente, ¿podría estar asociado a COVID? ¿Qué opinan? Doctora Miranda, ¿qué opina? Realmente hay muy pocos casos reportados en la literatura sobre la evolución de los recién nacidos infectados. Lo primero que hay que corroborar es que verdaderamente ese niño tenga COVID. Y esto es que debe tener al menos 2 pruebas con un intervalo de 48 horas y en las 2 debe coincidir el resultado. Y desde luego que su madre también se haya confirmado positiva, al menos en un periodo de 14 días antes del parto. Bueno, o cesárea, si ese fue el caso. Sí se puede atribuir, desde luego, si ya descartaron cualquier otro tipo de infección u otra causa de plaquetopenia, porque los prematuros pueden tener no necesariamente causas infecciosas, sino también otras causas que condicionen esta plaquetopenia, tan sencillo como la presencia de un trombo en el sitio del catéter. Entonces podría atribuirse a COVID. Pero realmente, así con certeza decir sí, seguramente se debe a eso, solamente sería corroborando que la infección esté confirmada, por lo menos con las 2 pruebas, y descartando todas las demás causas. Doctora Hernández, ¿está de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Realmente estoy de acuerdo con Guadalupe. Ok, le dirigiré la siguiente pregunta a la doctora de la Rosa. La pregunta es, ¿cuándo podrían detectarse ya los anticuerpos? ¿Cuándo se podría hacer la prueba para anticuerpos? ¿Cuándo debería? ¿Cuándo en quién? Bueno, desde el... No sé si haya mucha información al respecto en recién nacidos, si era de eso lo que estaban hablando, pero... No tiene... No, ¿verdad? Yo creo que en general. No, Sí, es la pregunta en general. sí, ¿verdad? ¿En qué Sí. momento de la evolución se pueden detectar ya los anticuerpos? Sí. En lo que se considera es desde el día, a partir del día 14 de iniciados los síntomas. Si no se sabe cuándo, si se tuvieron síntomas o no, pues quizás a partir del día 14 del diagnóstico, ya que antes, pues bueno, no se tiene una suficiente cantidad de anticuerpos y puede haber falsos negativos, aunque también hay que ver, hay que ser muy cautos en las pruebas de anticuerpos, porque hasta hace no mucho, como todo lo que es con este virus, hasta hace no mucho, los anticuerpos que habían eran para coronavirus en general. Incluso algún hospital privado ponía lo vendía como, un hospital muy prestigiado además, lo vendía como anticuerpos para SARS-CoV-2, pero cada resultado salía con una leyenda de este vuelo en el que decía que
en realidad era para todos los coronavirus. Entonces, con personas que tratamos niños, que tratamos virus respiratorios con frecuencia, pues no necesariamente un resultado positivo de anticuerpos implica contacto con este coronavirus, ¿no? Ok. Doctora Miranda, ¿qué experiencia tiene usted con los anticuerpos? Experiencia todavía ninguna. Apenas estamos haciendo un estudio en colaboración con la unidad de inmunoquímica del Hospital de Especialidades, donde se va a ver exactamente o en qué momento empiezan los niños a tener anticuerpos y además se va a ver el tipo de anticuerpos que se tienen. Se sabe que los anticuerpos neutralizantes son necesarios para decir que el individuo estaría protegido contra nuevas infecciones. Realmente todavía la información no es suficiente como para poder aseverar ya en número de días, de decir que a partir de ese momento ya se pueden detectar y entonces sería, digamos, un individuo que está libre de cualquier amenaza, ¿no? Eso todavía está en estudio. Como decía la doctora de la Rosa, hay muchas pruebas de anticuerpos que no son de utilidad, tienen muy baja sensibilidad y especificidad y se tienen realmente que hacer las evaluaciones completas y además pues van a salir los comparativos en este otro estudio de cómo es que se empiezan a presentar los anticuerpos en niños en comparación con la población adulta. Pero todavía es pronto como para poder asegurar algo sobre estas pruebas. Aquí hay otra pregunta que yo creo que se contestó durante la plática, pero me gustaría que la contestaran. Dice, ¿la mamá debería entrar con equipo de protección personal? Eso es una pregunta. Y luego ella dice, porque finalmente ella sale a la calle y con su familia. ¿Qué opinan? Sí, yo tomo esa pregunta. Sí debe entrar con equipo de protección personal, por supuesto, por varios motivos, ¿no? Uno es, si no sabemos si la mamá ya tuvo SARS-CoV-2, e incluso si no lo tuvo, pues existe esta pequeña duda de recaídas. Otra, si lo está teniendo, podemos aumentar su carga viral y aumentar la severidad. Otra, pongámoslo que ya ella está libre de recaídas, ya se descubrió esto, ya tuvo SARS-CoV-2. Pues el otro factor es que va a llevar en su ropa pues SARS-CoV-2 a otros lados, ¿no? Entonces no estamos fomentando el control desde los hospitales. Recordemos que los hospitales sí pueden ser expansores de epidemias, ¿no? Entonces, por protección de la mamá, por protección del entorno de la mamá, pues debe entrar no solo con equipo de protección personal, sino también con entrenamiento para su uso. Y en este respecto voy a decir que la mayoría de familiares son como esponjitas para aprender acerca del equipo de protección personal. Son muy atentos en la hora de recibir entrenamientos de este tipo. Bien, como tú dices, los bebés son el tesoro de la casa, ¿no? Nadie... Sí. Aunque ahí también el estrés pues puede hacer que no entiendan bien, pero entonces habría que recomendarles que tengan una muda de ropa para que cuando salgan se cambien, si es que no hay servicio de regadera, que no la hay ni siquiera para el personal de salud. Aquí está otro comentario que dice, buenas noches, a modo de comentario, en el hospital donde laboro, los niños están acompañados siempre, pero los niños con sospecha de COVID-19 al estar en una zona aislada se encuentran solos hasta que salen del área. Pues lo que les recomendaría, ¿qué les recomendarías, Hilda? Realmente es lo que decía Daniela, un poco el problema de el que psicológico en los niños y en los papás. Entonces se ha determinado que realmente continúen los familiares con los pacientes. O sea, en nuestro hospital actualmente lo único es que se llevan medidas estrictas de equipo de protección. Entonces, en ese sentido, se ha hecho una
área específica para determinar la salida de esos padres y que se vayan directamente a casa. Sin embargo, se está retomando en el hospital el disminuir la visita de los padres en otras áreas, por lo que decía Daniela y por lo que se ha presentado, de que muchas veces los padres podrían ser positivos y en este caso nosotros hemos tenido, como les decía, algunos papás que han sido positivos o que han presentado cuadro respiratorio. El último que tuvimos es un paciente con leucemia, el cual era altamente aplaciante su tratamiento y se descubrió que la mamá tenía unos síntomas de gripe simple, o sea, sin gran sintomatología, y fue positiva. Entonces es difícil el determinar si el familiar debe estar con el paciente, tomando los dos puntos. Y actualmente en el hospital se les está permitiendo solamente por la mañana acudir tanto al área que no es COVID como al área COVID, y lo que se lleva, como les digo, es equipo de protección específica y se tienen un área para subir y bajar del piso y salir sin que tengan contacto con otros pacientes, recomendándoles que saliendo de ahí vayan directamente a casa. Ese sería el manejo que se está haciendo. Muy bien. Sí. Daniela, seguimos con las... Más o menos es lo mismo. A ver, dinos, Daniela. Sí, quiero agregar el temor del personal de salud a que ingresen familiares potencialmente infectados, pues es también muy entendible. Y por otro lado está el espacio, ¿no? Muchas veces las áreas COVID son improvisadas, entonces no tienen espacio suficiente, o aunque no sean improvisadas, no hay espacio suficiente en muchos de nuestros hospitales. Nosotros estamos planeando, por si le sirve a la persona que preguntó, pues en los niños más pequeños, menores de 5 años, sí tener su familiar ahí de planta, que salga 2, 3 veces al día a ir al baño, de hecho allí con el niño que coma, que salga a ir al baño, a cambiarse, a descansar, con los niños en edad escolar, horas planeadas de visita, 1 o 2 veces al día, y ya con el adolescente o a lo mejor un poco menos, con el mayor de 10 años, conseguir unas tablets para estar ahí en interacción con sus papás a una hora determinada del día. Esto queriendo hacer el complemento del acompañamiento psicológico y de la ayuda que puede dar el familiar, porque en realidad con los niños que más se requiere ayuda, pues son con menores de 5 años, 6 quizás, ¿no? Esto a lo mejor le puede ayudar para decidir una estrategia que ayude a todos y que no sea cruel con los niños y no propicie además el síndrome de vicario que comentábamos, ¿no? Escucho eso y me aterra que un niñito de 3 años se despierte en la noche sin familiar, con enfermeras. Sí. Así que por favor, los que nos estén de meses, escuchando, sí. Quédense en casa, higiene, lávense las manos, laven todo lo que puedan, no se contagien. Pero sigamos con las preguntas, por favor. Es parte de todo esto, las medidas de prevención que son las más importantes. Preguntan si saben de algún lugar donde se puedan hacer los anticuerpos. No se pueden dar goles. No, yo les puedo decir que en la Ciudad de México se hacen en el Hospital Inglés, en Médica Sur, creo que en el Ángeles, y en algunos laboratorios privados. O sea, esto o sea, no tiene por qué no saber dónde se hace. Creo que los están haciendo inclusive en el Seguro Social. Eso, Lupita, ahorita la doctora Miranda nos podrá decir, porque están implementando la necesidad de hacer pruebas de anticuerpos para transfundir plasmas ricos en anticuerpos para pacientes graves con COVID. ¿Sabes algo, doctora Miranda? Como parte del protocolo en el banco de sangre, sí, pero no para enviarlos así como una confirmación de infección. Como bien dices, en muchos hospitales privados se están haciendo.
Lo único que sería recomendable, pues, es que en la lista que está publicada en la página oficial del gobierno están todas las pruebas que han sido evaluadas y validadas por COFEPRIS, entonces preguntar qué prueba le van a hacer a la persona para que esté dentro de estos, digamos, de estos laboratorios que ya han certificado y tienen cierta calidad en el resultado de sus pruebas. Esa sería la única recomendación, pero así en una institución como que ya se estén realizando de rutina, no en el IMSS al menos no. Y en el infantil se está ofreciendo para donadores, porque tenemos una escasez de donadores, hacer anticuerpos, pero todavía no contamos con la prueba, ¿no? O sea, la verdad es que se guardaría y en cuanto contáramos con la prueba, se le realizarían a los donadores. Aquí hay alguna sugerencia de Sandra Pineda. Dice que sugiero que si el familiar no cubre con el protocolo establecido para el uso de equipo de vestuario para su protección, no entre hasta que domine la técnica para evitar contagio y programación. Trabajo en un hospital pediátrico. ¿Ok? Ese es un comentario. Y ahorita leeremos, aquí hay otra pregunta. Los adolescentes también necesitan acompañamiento. He visto rostros y ojos tan llenos de incertidumbre y miedo que al igual que el paciente pediátrico necesitan ayuda. Bueno, este es un tema aparte. Excelente ponencia de todas. Las felicitan. Yo tengo algunas dudas. ¿Cómo le miden la oximetría a los niños? No sé si es comparable con los adultos. Los adultos, de hecho, los podemos dejar en casa con un oxímetro, que es, desde mi personal punto de vista, la medida más adecuada para estar evaluando la evolución y la necesidad de intervención en un hospital. ¿Cómo le miden a los niños? Porque ¿hay oxímetro para niños? Hay oxímetros pediátricos. Sí, hay chiquititos. Para todas las edades. Eso está muy bien. Hablar un poquito ustedes de cuáles son los procedimientos de aerolización y cómo los están manejando, incluyendo que la maestra Lucas también nos haga un comentario, pero me gustaría oír a cada una de ustedes, empezando como comenzamos la sesión con la doctora Hernández, la doctora Miranda, la doctora de la Rosa y posteriormente la maestra Lucas. Bueno, cómo se está manejando la aerolización. Esto es con equipo de protección personal, el N95. Por ejemplo, en cuanto a anestesiólogos o cirujanos que usan electrocauterios o alguna forma en que se presente la aerolización, algunos usan unas campanas protectoras, además del equipo de protección personal, para realizar, por ejemplo, la intubación. Entonces, esta es la forma en que se está manejando. O sea, yo creo que todos los que producen aerolización en estas situaciones especiales, por ejemplo, en cirugías, en anestesiología que intuba a los pacientes, se están usando principalmente pues un equipo completo con protección ocular, con el uso de N95, con el uso de careta o gogles y el uso de estos aditamentos especiales algunas veces para la intubación, por ejemplo, en los niños, lo usan los anestesiólogos. Y en realidad eso es lo que se está llevando a cabo en aerolización. No sé. Doctora Miranda. Sí, de igual manera en las áreas que tienen procedimientos donde se generan aerosoles, el personal está utilizando equipo de protección completos, su mascarilla N95, su protección ocular, su bata, sus guantes. O sea, no hay así una restricción en cuanto a decir que ese personal no amerita utilizarlo. Como sabemos, en cualquier momento puede ingresar un paciente que pudiera tener la infección y que incluso no ha dado síntomas, y es por eso que esta recomendación se estableció prácticamente desde que empezamos a tener los primeros casos en el hospital. Se extendió a todas estas áreas donde se maneja en estos procedimientos.
Muchas gracias, doctora Miranda. Doctora de la Rosa. Sí, nosotros lo que estamos haciendo es que los procedimientos generadores de aerosoles se hacen en la unidad de terapia intensiva pediátrica, que ya es COVID desde hace mucho. Si es un paciente grave, se trata de subir antes de tener la necesidad de intubarlo en el área COVID anexa adyacente a urgencias. Y los que van a generar los que van a generar aerosoles como procedimientos quirúrgicos, el anestesiólogo se expone a intubación, extubación y aspiraciones. En poco tiempo tiene varios procedimientos generales de aerosoles. Hacemos una prueba para COVID antes, para tener todo el equipo de protección personal. Y en cuanto a la toma de muestras, que también es procedimiento generador de aerosoles, se hace en pacientes externos en un consultorio. Nos donaron también unos acrílicos, que eso disminuye la cantidad, el requerimiento de batas, por ejemplo, a los pacientes externos y a los pacientes hospitalizados que lo requieran, pasan a un aislado o van al área COVID para toma de muestra. Y otro procedimiento que no es generador de aerosoles, pero sí necesita uso de N95, es valorar el fondo de ojo de pacientes positivos. Y se me olvidaba, procedimientos generales de aerosoles que se puedan evitarlos, ¿no? BiPAP, CPAP, pues en este momento es preferible intubación mecánica. Si es mascarilla o alto flujo y esto es inevitable, o sea, tratar de sustituir todos los procedimientos generales de aerosoles por unos que no lo sean. Si es mascarilla alto flujo, esto es inevitable, se pone un tricapa encima de la mascarilla. Puntas nasales alto flujo las evitamos, entonces es preferible la mascarilla. Y bueno, son de los procedimientos que recuerdo generadores de aerosoles, ¿no? Maestra Lucas, ¿le gustaría comentar algo al respecto? Sí, doctora. Generalmente, como dice la doctora de la Rosa, sí es muy importante todo procedimiento que se pueda diferir en un área de hospitalización, como es intubación. Es mejor trasladar al paciente a las áreas críticas, en este caso a terapia intensiva o bien al área de COVID, si es que vayan a ingresar. Y siempre tener en cuenta que el dejar un equipo de protección personal ya completo en las áreas nos va a ahorrar el tiempo que el personal, sobre todo de enfermería, ande corriendo buscando insumos. Entonces, dejar siempre los equipos ya estructurados en las áreas que lo requieran, como son las áreas críticas de triage, de terapia intensiva, en las áreas de quirófano, por ejemplo. Y bueno, de esta manera también ir viendo el número de procedimientos que se van realizando, para también ir viendo a futuro la necesidad que uno va teniendo y sin llegar al extremo de quedarse sin material, ¿no? Y sobre todo concientizar al equipo que va a estar manejando a estos pacientes para que el equipo lo utilicen adecuadamente en las áreas que lo requieren y no salgan de esas áreas con un equipo que ya se considera contaminado después de un procedimiento, ¿no? Por eso es importante estar capacitando a todos los grupos, no nada más a médicos y enfermeras, rayos X, inhaloterapia, el personal de dietética, etcétera, para que todos bajo este mismo tenor nos protejamos unos a otros. Sí, muy interesante lo que dice, maestra, porque en realidad, Daniela, cuando mencionaba el personal de salud, yo quiero comentarles que dentro del personal de salud está intendencia, están camilleros, está, por ejemplo, un quirófano donde se operó un paciente con COVID o con sospecha de COVID, hay que limpiarlo exhaustivamente y la persona de intendencia que lo haga está en muchísimo riesgo de ser contagiada. Aquí hay otro, es un comentario que dice, a mí me enseñó una pediatra neumóloga que el infante cuente hasta 10. Si lo logra, se puede decir que está saturando. Si no, entonces es que está desaturando. Y validarlo con el oxímetro en caso de tenerlo. Yo les recomendaría, bueno, salvo la mejor opinión de las pediatras, que tengan siempre un oxímetro para niños, porque los niños a veces no saben contar hasta 10
No sabemos en dónde. Yo le recomendaría que si al niño tiene sospecha y está en casa, le compren un oxímetro, hagan el esfuerzo. Para el personal de salud, yo creo que los hospitales tienen que tener oxímetros para niños hospitalizados para estar evaluando constantemente su evolución. ¿Quieren agregar algo más a este comentario? Lupita. No, en realidad no a ese comentario, pero a lo anterior de la aerolización, otra situación que se está llevando a cabo en el hospital es que los pacientes que salen de cirugía se prefiere que lleven un ventilador de traslado para llevarlos al área COVID. Entonces, eso es como otra medida que se ha tomado, que siempre tengamos un ventilador de traslado para llevar al paciente o que se estabilice totalmente según la cirugía en el área, en el en el lugar asignado, en el quirófano asignado para la cirugía de estos pacientes y para que salga con una mascarilla y no tengamos ningún problema de aerolización durante el traslado. Sí, eso que dices es muy importante. Habitualmente cuando se trasladan, si no hay tanques disponibles, se traslada o con ambú o con un tanque, pero en los momentos de cambiar al niño de este tanque, o sea, del ventilador, por ejemplo, de terapia intensiva a la camilla y de la camilla al respirador en quirófano, hay que pinzar la zona momentáneamente para que no aerolice. Y el quirófano yo voy a poner en la página, la pueden consultar a partir de hoy, de hecho ya está, todo un algoritmo del manejo de pacientes quirúrgicos en todo el perioperatorio para evitar contaminaciones. Aquí están preguntando, bueno, es básicamente preguntan que si el traslado a procedimientos fuera del área COVID tendrían que ser trasladados en cabinas. Pues si las tienen, sí. Sí. Si no, básicamente. Yo tengo dos preguntas. Una para Daniela, por lo que dijo yo, otro, el comentario que creo que es muy importante. La pregunta es por qué si los dos niños que fallecieron tenían COVID, aunque se hayan muerto o sea, aunque la causa directa de la muerte haya sido la bacteriana por un lado y la hemorrágica por otro, pero el factor que los llevó al hospital fue COVID y es una comorbilidad enorme, porque seguramente ese niño que falleció por un choque séptico bacteriano, que además yo creo que es indistinguible en estos momentos de un choque séptico por COVID, pues tenían COVID. Y entonces así vamos alterando un poco la estadística. Ese es mi punto de vista. Igual la hemorragia. ¿Por qué no lo calificaron como muerte por COVID? Bueno, en realidad yo no dije eso. O sea, la causa que lo llevó a la muerte, no, analizando el caso, no fue COVID, pero en el certificado de función sí quedó entre las causas de muerte COVID. ¿Cómo no? Sí, o sea, no se quitó el certificado de función. Lo que quise decir más bien con eso, uno de los niños tuvo una enfermedad por COVID, la enfermedad progresó, tuvo un hemotórax, que a lo mejor es algo que empecemos a ver, porque curiosamente los dos niños tuvieron hemotórax, y este niño tenía además insuficiencia renal, hipertensión, insuficiencia renal crónica terminal, tenía hipertensión, digamos, quizás se comportó como un adulto, quizás tendría más receptores de la ECA, por eso tuvo este desenlace. Pero, un adolescente. ¿Hemotórax espontáneo o por colocación de catéter? Por colocación de catéter, pero un hemotórax muy rápido, a lo mejor ya tenía problemas de coagulación. Y esto fue lo que precipitó la muerte. Y el segundo niño era un niño que estaba debutando con lupus, con daño renal, insuficiencia renal, manifestaciones hematológicas, dérmicas y falla renal. Y dentro del estudio, después ingresó y a los 7 días más o menos tuvo ya datos de neumonía intersticial bilateral, no grave, pero para ese momento él ya empezaba un
un choque séptico, bueno, se pudo distinguir porque además de que se aislaron pseudomonas sensibles en 2 de 12 hemocultivos en una flictena del paciente, el niño tenía bandemia y tenía datos hemodinámicos de choque séptico, Pues a la vez que tuvo el COVID, ¿no? Muy interesante los casos, porque esto Sí. ejemplifica que el que tengamos pacientes con COVID y nos dediquemos mucho a pacientes con COVID no disminuye la necesidad de seguir todos los protocolos de prevención de infecciones nosocomiales y todos los protocolos necesarios para la prevención de eventos adversos como es un neumotórax. Exactamente, exactamente. Y además, por otro lado, el hecho de considerar, doctora, es que salió con COVID positivo hace 2 días y ahora empezó con fiebre. Bueno, está internado, tienes que hacerle todo el estudio para buscar cualquier otra infección nosocomial y no quedarte con que es por COVID la fiebre. O sea, la búsqueda y las medidas de prevención de infecciones nosocomiales deben seguir estando vigentes, ¿no? A este niño, pues, se le hicieron los hemocultivos y todos los cultivos y esto se encontró, pero sí es una cosa frecuente de que ya salió la prueba positiva y ahora tiene con fiebre, ya desarrolló el COVID. No, pues también puede ser cualquier otra nosocomial, ¿no? Y más en un niño que no necesariamente va a tener todo el cuadro clínico como en un adulto. Gracias. Y ahora quiero que me hicieran cada una de ustedes, incluyendo a la maestra Lucas, un comentario acerca de cómo ven ustedes el confinamiento de los niños en sus casas, en departamentos, en casas, y la violencia intrafamiliar. ¿Están sufriendo estos niños de violencia? ¿Han oído? ¿Han llegado? ¿Qué opinan ustedes de niños maltratados por confinamiento pues maltrato de papás, mamás? Porque el COVID no solamente es una enfermedad infecciosa, es todo en la actualidad una enfermedad que ha devastado la economía y también pues es una cosa muy social y familiar. Bueno, en realidad yo no he escuchado o no he tenido mucho conocimiento acerca de violencia intrafamiliar y lo único es el manejo que se está tratando de dar, el que estén en casa y que se manejen ahora sí las herramientas electrónicas tanto para continuar con la educación como para distraer a los niños. Y en ese sentido se han manejado algunos juegos, algunas situaciones donde se ha tratado de disminuir el estrés que presenta el que estén dentro de casa, pero no tengo datos acerca de la violencia familiar. Doctora Miranda. No, tampoco podría comentar al respecto. No hemos recibido directamente o detectado que en las familias de los pacientes que estamos recibiendo se haya dado esta situación. Desde luego no es un lugar donde frecuentemente lleguen este tipo de problemas. Es muy raro, de hecho, que nosotros recibamos algún paciente que se detectó violencia y que tuvo trauma debido a una situación de este tipo dentro de la familia, entonces no podría comentar a ese respecto. Daniela. Sí, tampoco es un tema en el que yo sea experta. La lógica me indica que sí ha aumentado los feminicidios y la violencia contra la mujer, o al menos los feminicidios en esta temporada de cuarentena. No sería raro que la violencia contra los niños también incrementara, pero pues son solo hipótesis. Y bueno, el estar en un hospital de tercer nivel no quiere decir que no veamos niños violentados. Sí los vemos, pero pues es un hospital ya de referencia, ¿no? A lo mejor estos niños llegan más a un segundo o primer nivel, ¿no? Maestra Lucas, ¿tiene algún comentario? Pues no puedo asegurar que sea violencia, pero
en el área de urgencias prehospitalización, sí, cuando inició el confinamiento, aumentó nuestro número de ingresos de pacientes con fracturas. O sea, no puedo garantizar que sean asociados a violencia, sin embargo, sí, uno nota cuando es periodo de vacaciones, cuando los niños están más en casa, como que tienden más a accidentarse. Y eso lo ve uno en las salas de urgencias. Le digo, no puedo asegurar que sea por violencia, pero sí se ve como en todos los periodos de vacaciones aumentan estos niños que ingresan por fracturas. Pues sí. Ahí también podría ser por la estancia en casa, ¿no? Claro. Es un lugar con más complicación para los niños el estar haciendo sus actividades físicas, y yo lo atribuiría tal vez más a eso. Bueno, yo creo que la recomendación aquí sería que todo el mundo estuviéramos pendientes de la posibilidad de violencia familiar que repercuta sobre el niño para tratar de, uno, para prevenirla y otro para modificar. Me gustaría solicitarles un comentario final para dar por cerrada esta magnífica sesión. Como comenzamos, doctor Hernández, por favor. Bueno, en realidad, pues solo, como decía, el seguir recomendando que sigamos todas las medidas adecuadas de prevención, el seguir apegándonos tanto a la higiene de manos como el uso de equipo de protección, tanto dentro del hospital como fuera de él, porque otra situación es que luego cuando salimos del hospital nos olvidamos un poco, queremos descansar del equipo protector, y a veces es muy importante que el personal de salud y familiares lo sigan utilizando en el trayecto a casa, sobre todo si usan algún transporte público. Entonces es muy importante que el cuidado no sea dentro del hospital. Lo que mencionábamos nosotros es que en el área COVID era la más segura porque es donde tenemos menos personal de salud infectado, y en realidad el personal de salud que estaba siendo infectado nosotros tenemos periodos en donde hay algunos servicios que tienen espacios de ir por temporadas al hospital y descansar unas semanas, y los que regresaban del descanso eran los que venían con la infección. Entonces es muy importante que la higiene de manos y el equipo de protección personal lo usemos dentro del hospital y también tener todas las medidas fuera del hospital. Ese sería mi comentario. Gracias, Hilda. Doctora Miranda. Y desde luego las medidas de prevención son fundamentales en la atención de estos pacientes. Recordar que aun cuando se considera que hay gran exposición cuando estamos atendiendo a niños, la realidad es que no es así, o sea, no son tan transmisores como esto se había pensado en un principio. Pero aún así, en esta fase 3, en el número de casos que tenemos y de acuerdo a lo que se ha informado, cualquier paciente en cualquier hospital, y en este caso los familiares con los que nosotros tratamos, puede en un momento dado estar infectado, por lo tanto las medidas de prevención pues tienen que mantenerse en todo momento. Y desde luego el tratamiento de los niños pues no es tan sencillo, tampoco hay una solución en este momento efectiva para los adultos, y difícilmente podemos tratar de implementar todo lo que se ha hecho en esta población hacia la edad pediátrica. Muchas gracias, doctora. Daniela. Bueno, pues añadir que empecemos a pensar en nuestros hospitales, que todos tenemos COVID hasta no demostrar lo contrario, y que por un buen tiempo es probable que entre nuestras medidas de protección estándar utilizar protección ocular, cubrebocas y quizás bata con prácticamente todos los pacientes. Estamos recibiendo cada vez más, es cada vez más la positividad de las muestras tomadas en los niños, y considerar que el familiar del niño es una ayuda para el niño y puede ser el mejor aliado en la prevención de infecciones,
si lo educamos adecuadamente. Ese sería mi comentario final. Muchas gracias, doctora La Rosa. Maestra Lucas, por favor. Sí, sobre todo en los pacientes, sensibilizar a los padres para que desde esta pequeña edad que tienen, les transmitan la importancia de realizar higiene de manos y sobre todo de utilizar adecuadamente el cubrebocas. A mí me ha tocado darle cubrebocas a pequeñitos de 2 años y como nos ven que traemos cubrebocas, ellos también ya se dejan colocarlo, algo que a veces es difícil en un paciente de menos de 5 años. Entonces, ya hay quienes luego, por ejemplo, paso y me dice, hoy no me vas a dar mi cubrebocas, entonces ya me tengo que ir rápido a la oficina a recoger el cubrebocas porque pues ya tengo ahí a un cliente esperando, ¿no? Entonces ellos mismos ya como van viendo esto de higiene de manos, del uso del cubrebocas, pues también irlos involucrando también en su cuidado. Bueno, pues realmente muchísimas gracias a las 4. Realmente creo que es una excelente sesión. Muchas gracias a todos los que estuvieron atentos a esta conferencia. Quedaron algunos comentarios de diferentes personas y preguntas que se los contestaremos al terminar esto. Quiero realmente decirles que se mantengan saludables, que peleen por su equipo de protección personal necesariamente a donde se tenga que tener, o sea, tienen que organizarse y saber qué equipo de protección personal se necesita en cada lugar y pelear por él, porque nuestra responsabilidad profesional y ética es atender a nuestros pacientes, pero también protegernos a nosotros. Cualquier pregunta, comentario o ayuda que nosotros podamos brindarles, con muchísimo gusto, la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales es su amiga, somos sus amigos. Están enfrente de 4 autoridades en la pediatría en México. Felizmente todas somos mujeres. Ese es un orgullo de que personal tan destacado como ellas nos hayan brindado generosamente su tiempo, su conocimiento y su competencia. Buenas noches, muchísimas gracias por su atención. A las doctoras y al maestro, yo les agradezco mucho su presencia. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.